sobre todo esta columna de ingreso marginal, como de igual forma la vamos a requerir para los efectos del costo marginal. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo nada más es haciendo una distribución del ingreso total en relación al nivel de producción. O sea que el ingreso medio o promedio o precio de venta, que a eso equivale el ingreso medio, va a ser dividiendo el ingreso total entre el nivel de producción. Por eso aquí tenemos 21 dividido 1, pues el ingreso medio es 21. En este otro caso, cuando el ingreso total es 39 dividido 2, que es el nivel de producción, nos da en promedio 19.5 de ingreso. O sea, por cada unidad producida tenemos 19.5. Si observan y cotejan o comparan este ingreso en promedio respecto al anterior, muestra una diferencia, y una diferencia negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el productor, con el objeto de vender más, está haciendo una concesión en el precio. O sea, está disminuyendo el precio para captar más mercado. Y así lo hace en cada oportunidad, por cada escala de producción o por cada nivel de producción. Recuerden que aquí 0, 1, 2, etcétera, representan niveles que eventualmente estamos hablando o podríamos estar hablando de miles o de millones de unidades producidas. O sea, no nos refiramos a ellas exclusivamente a que esta es una unidad y aquí son 2 unidades, no. Aquí podríamos estar hablando de 1 millón o de 2 millones de unidades producidas, porque estamos hablando de un monopolista que tiene que cubrir la demanda de todo un mercado. Pero en la medida en que quiere captar más clientela, más demanda, vender más, tendrá necesariamente que ir ajustando sus precios hacia la baja para captar precisamente a ese mercado que todavía no es cautivo, ¿eh? Es un mercado que todavía es potencial. Ahí se recuerdan de precisamente esos conceptos de potencial o efectivo. Bien, entonces, cuando queremos establecer el ingreso marginal, tenemos que referirnos a estas columnas auxiliares que nos dicen incremento en el ingreso total, incremento en el nivel de producción. De tal manera que el ingreso marginal es una relación de incrementos. Incremento en el ingreso de 0 a 21 dividido 1. Y de 21 a 18 hay de 21 a 39 hay una diferencia de 18. De 18 dividido 1 será 18. De 39 a 53 hay una diferencia de 14. 14 dividido 1, 14, y así sucesivamente para cada uno de los niveles de producción. Acá, como los niveles de producción comenzaron a crecer de 2 en 2, ya no solo de 1 en 1, pues tenemos, por ejemplo, acá que el incremento en el ingreso total de 90 a 99 fueron 9, pero dividido entre 2, que fue el incremento en el nivel de producción, pues el ingreso marginal será 4.5. Y así sucesivamente para cada uno de los casos. Considerando que conforme avanza esos ingresos totales que van reduciendo el precio medio o promedio, llega un momento en que el ingreso medio comienza a ser negativo, el ingreso marginal, porque el incremento reduce. Aquí de 103 a 102 ya se redujo en una unidad monetaria el ingreso, y de 102 a 95 se redujo en 7 unidades el ingreso, de tal manera que el ingreso marginal ya es aquí negativo. Quiere decir que la venta de la próxima unidad
producida por este empresario le va a generar pérdida. Por eso se dice, eso no va a llegar jamás, ¿no? Pero que la tendencia en cuanto a ese comportamiento de ingresos puede manifestarse de esa manera, aunque en la realidad, por supuesto, nunca va a llegar a este punto, porque si no, probablemente el empresario quebraría. Entonces, esto es de, sobre todo, considerar lo que es la forma en que se van operando y que son los resultados que nos da la tabla. Aquí, antes de entrar a los costos, observemos solo los ingresos. Aquí tenemos los 3 tipos de ingresos que podemos analizar: los ingresos totales, los ingresos medios y los ingresos marginales. La curva del ingreso total ya la mencionamos, la explicamos, dijimos por qué se da esta situación de un máximo y luego la tendencia de crecer. Pero aquí lo importante es que observemos que donde se maximiza el ingreso total, se minimiza el ingreso marginal. O sea, es 0 cuando la curva del ingreso total está en su máximo expresión, digamos, de la máxima cantidad que es posible captar por la producción y venta de sus productos. En ese momento, la curva del ingreso marginal llegó a 0. La del medio no. O sea que el productor todavía está vendiendo a un valor o precio positivo. ¿Qué podría ser aquí? Quizás, no sé, 10 o 5. Pero el ingreso marginal ya es 0. Quiere decir que cualquier unidad adicional producida y vendida a partir de este punto le va a generar una pérdida, porque ya es negativa. Y eso se demuestra acá, en la curva del ingreso total, cuando ya comienza a descender. En lugar de acumular, como venía haciéndolo desde aquí hacia arriba, aquí ya comienza a restar. Entonces, más que todo es para que tengan ustedes una referencia de cuál es el comportamiento de los ingresos. Y lo que más interesa, por supuesto, es conocer el punto aquel, o sea, el que nos marca el nivel de producción que maximiza el beneficio de ese productor, que como ya sabemos es Noé, son las iniciales que identifican al nivel óptimo económico o más ventajoso de producción. Dentro de este mercado de competencia imperfecta, específicamente analizado del punto de vista del monopolio, ya de una empresa monopólica, la única que habrá en esa economía, porque si no, no fuera monopolio, ¿va? Entonces, se puede hacer una representación aritmética y geométrica de esos niveles de producción, considerando los ingresos, los costos y beneficios de esa empresa que opera en competencia imperfecta. Para poder llegar a establecer, analizar y comprender ese comportamiento, pues nos vamos a referir a un ejemplo. Este ejemplo está acá expresado, qué es lo que se quiere determinar. Entonces, utilizando el enfoque marginal, elabore e identifique con su nombre cada línea o curva requerida. No es con el nombre de usted, ¿verdad?, sino que es con el nombre de la curva, con el nombre de la línea, que explica cada una de esas líneas, cómo se llama, en todo caso, para determinar el nivel de producción que maximiza tanto el ingreso como el beneficio neto, o sea, no es nivel óptimo económico, del empresario monopólico. Además, se le solicita que dé respuesta a los incisos siguientes. Entonces, aquí están fundamentalmente los que hemos trabajado ya con anterioridad cuando hacemos el análisis de competencia perfecta. La única diferencia es que en este caso no se está requiriendo los valores que corresponden al nivel óptimo técnico o de mínimo costo. Hay una explicación por la cual no se las vamos a
a pedir, aunque sí se podría obtener, por supuesto. O sea, el procedimiento existe igual que en el caso de competencia perfecta, pero aquí es más importante el análisis referido al nivel de producción que maximiza el beneficio, la utilidad o ganancia de un empresario que opera en este tipo de mercado. Entonces, veamos cómo se opera. Aquí tenemos una muestra de cómo se representaría esa información de un empresario desde el punto de vista de análisis con instrumentos más generales. Ya dijimos que al operar con instrumentos más generales tenemos el inconveniente de que nunca nos va a dar, digamos, la información exacta, que es arbitraria, es poco confiable, etc. Pero para que ustedes observen que efectivamente sí podría eventualmente hacerse un análisis referido a instrumentos más generales, pues se puede hacer, pero no es el recomendable. Solo lo ponemos aquí a efectos de ilustración, para que miren que tiene una tendencia los ingresos y los costos, y sobre todo los costos, los ingresos no tanto, pero sí los costos con respecto al tipo de mercado de competencia perfecta, que se iguala aquí a competencia imperfecta. ¿Por qué los ingresos no? Ya lo dijimos, ¿verdad? Y aquí hay una muestra, de nuevo, de esa tendencia de los ingresos, que es creciente a medida que aumentan los niveles de producción, alcanza un máximo y después tienden a decrecer. En cambio, los costos tienen esa tendencia natural, por así decirlo, que comienzan en un punto por encima de los ingresos. Eso es lo natural, porque la empresa tiene que estar pues organizada, conformada, lista para trabajar, y eso implica costo. Y después, conforme aumentan sus niveles de producción, se va separando los ingresos de los costos, generando una diferencia que sería acá la zona de ganancias, ¿verdad? Que ya conocemos, pero que en un momento determinado se van reduciendo, precisamente a raíz de que aquí hay una forma acelerada de que los ingresos se reducen más prontamente que en el caso de competencia perfecta. Entonces, y los costos naturalmente siempre tienen esa tendencia por las economías internas y externas que se pueden utilizar, pero después comienzan a aparecer las deseconomías internas y externas que hacen que se incremente el costo, produciendo ya acá una zona de pérdida. Insisto que eso es ilustrativo nada más y que jamás el empresario va a permitir llegar a ese extremo, ¿eh? Siempre va a buscar maximizar el beneficio, o sea, la utilidad o ganancia. Entonces, eso es solo ilustrativo, como les digo, y aquí está la información que vamos a usar para los efectos de hacer el cuadro que nos permita hacer operativo y poder representar la gráfica que corresponde a los ingresos medios y marginales y costos medios y marginales para determinar ese nivel de producción que maximiza el beneficio. Entonces aquí ya lo tenemos de alguna manera adelantada y resuelta. Y tenemos la columna del costo total. Estos costos son exactamente los mismos que tenemos acá. Y los ingresos totales, esta columna de ingreso total es exactamente igual a los valores que están representados en esta columna de ingreso total. Es decir, que partiendo de esta información hemos llegado a conformar este cuadro. Este es el cuadro que hay que elaborar siempre para poder manejar y obtener la información que nos permita establecer ese nivel de producción de máxima ganancia.
Entonces, ¿qué necesitamos acá? Las columnas auxiliares que habíamos hablado. La del incremento en el nivel de producción, la del incremento en el costo, que eso no lo habíamos todavía considerado en el ejercicio, digamos, recién puesto acá en slide, porque no teníamos ahí solo la del ingreso. Entonces aquí está la del ingreso. Y con esos elementos vamos a poder procesar y obtener la información que corresponde al costo medio, al ingreso medio, al costo marginal y al ingreso marginal. Entonces aquí tenemos, para comenzar, en la columna del costo medio, ¿qué tenemos que hacer? Conocer el costo total en cada nivel de producción y dividirlo entre el nivel de producción. Aquí tenemos la columna de nivel de producción, aquí tenemos la columna del costo total. Entonces, cuando dividimos el costo total entre el nivel de producción, 6 dividido 1 nos da 6, que es el costo medio o promedio de producir una unidad. La primera unidad será 6. Luego, el siguiente dato de costo total es 10.5. Dividido entre 2 unidades producidas, pues el costo en promedio va a ser 5.25. Y así sucesivamente, este 14.5 dividido 3, este 18.5 dividido 4, o el 28 dividido 6, en cada caso nos está dando el valor en promedio del costo por cada unidad producida, hasta llegar al final, que serían estos 85 dividido 10. O sea, cada unidad producida a este nivel de producción es 8.5. Lo mismo vamos a hacer con el ingreso. La primera unidad se produce y vende en 16. Entonces 16 dividido 1 significa que el precio promedio es 16. Precio e ingreso medio, es lo mismo. Cuando se venden 2 unidades, o sea, se producen 2 y se venden 2, el ingreso en promedio, perdón, el ingreso total es 29.5 dividido 2, el ingreso en promedio es 14.75. Y así, en cada uno de los casos, ¿verdad? Vamos tomando cada dato o cifra del ingreso total dividido entre el nivel de producción y tendremos el ingreso medio o en promedio para cada nivel de producción. Entonces, esa es la forma de operar. Hasta aquí no hemos cambiado en absoluto nada de lo que ya conocíamos y que se hacía con la competencia perfecta. De igual manera, es competencia imperfecta. Aquí, ¿cómo obtenemos el costo marginal? Dividiendo el incremento en el costo total, que ya obtuvimos esa columna auxiliar de incrementos, dividido entre el incremento en el nivel de producción, que aquí tenemos la columna auxiliar de incrementos en nivel de producción. Entonces vamos dividiendo cada incremento, 6, que es el incremento, entre 1, que es el incremento de unidad producida, pues el costo marginal es 6. Incremento 4.5 entre incremento a nivel de producción, 4.5. Incremento de costo total entre incremento a nivel de producción, 4 dividido 1, 4. Y así sucesivamente para cada uno de los niveles de producción que van siendo divididos tales incrementos entre el incremento en el nivel de producción. Así llegamos a este dato final de 17.5 obtenido de dividir un incremento en el ingreso total. O sea, de 50 a 85 se incrementó 35. De 8 a 10 se incrementó en 2. Entonces 35 dividido 2 nos da 17.5. Para efectos del ingreso marginal, ya lo habíamos explicado,
en el slide anterior, que es exactamente el mismo procedimiento: incremento de ingresos sobre incremento nivel de producción para cada uno de los casos que tenemos acá disponibles. Aquí vemos que el incremento es negativo, tal y como lo habíamos planteado. Efectivamente, si el empresario desea vender más, tiene que bajar el precio, pero aquí ya es negativo. Sus ingresos totales de 63, que fue lo máximo que logró, bajaron a 57, de 63 a 57. El incremento, y ese es un error, ¿verdad? No es menos 13, sino menos 6. Menos 6 dividido 2 tendría que ser aquí. Incremento en el ingreso, menos 3. Bueno, en eso hay que tener cuidado. Ya veo que, aunque utilicemos la parte mecánica, dijo aquel, nos deja a veces errores. Perdón, de buenas noches. Sí, dígame. Tengo una duda. Sí. La columna auxiliar, por ejemplo, de la primera columna del nivel de producción, es de 0 a 1, se aumenta 1, de 1 a 2, aumenta 1. Sí. Cuando cambia a 2 es porque es de 4 a 6. Mi pregunta es, ¿se hace una operación descendiente, por decirle, de 10 menos 8? ¿O es la diferencia de 6 a 4? Y para las demás columnas, ¿cómo aplica? Sí, igual lo puede obtener de 10 menos 8, 8 menos 6, 6 menos 4, 4 menos 3, comenzando de abajo arriba. O viendo de 0 a 1 en cuánto se incrementó. De 1 a 2 en cuánto se incrementó. Que viene a ser prácticamente lo mismo, ¿va? Solo la parte, digamos, mental que uno debe tener, que al final es la diferencia. Ok, gracias. Positiva. Sí. Entonces ahí, en eso hay que tener nada más cuidado, ¿va? De que no se nos vaya a afectar. Bueno, entonces hay que corregir ese temita ahí, porque el ingreso total de 63 a 57 no se incrementa, sino se reduce, ¿va? Se reduce en 6 unidades. Y al dividir 6 menos 6 entre 2 va a ser aquí menos 3. Es donde hay que tener la corrección, pero por lo demás no hay problema. Otra pregunta que puede haber es ¿por qué aquí tiene tantos decimales? Esto porque aquí se operó de una manera automática con una fórmula. La fórmula que tenía en este caso el Excel, ¿verdad? Pero con 2 decimales es más que suficiente para interpretar cuál es el valor. Incluso muchas veces solo se utiliza un decimal, ¿verdad? Aquí hay un solo decimal, aquí hay un solo decimal. Entonces, no es tan, digamos, como considerar al detalle de todos los decimales, porque inclusive a la hora de plotear o trasladar esta información a una gráfica, pues la gráfica no le permite tener tanta amplitud como para considerar todos esos decimales, ¿verdad? Usualmente lo que se hace es aproximar al entero más próximo para poder plotear, y naturalmente a la hora de dibujar esa curva, pues va a quedar ajustada a lo que le permita la escala de la gráfica que esté trabajando. Ya no le va a mostrar decimales, pues, sino que siempre lo va a acercar lo más al dato requerido, más no va a ser exacto con todos los decimales. Entonces, una vez ya tenida esa información, o sea, lo que tenemos aquí es que se ha ploteado, ¿eh? Se supone que esto está ploteado con ese procedimiento, con esa herramienta que nos permite el Excel, entonces está lo más ajustado a la realidad. A pesar que si ustedes ven las escalas o las escalas aquí, iban de 2 en 2 para las unidades producidas, o sea, los niveles de producción, y aquí también va de 5 en 5 en esta escala para efectos de costos e ingresos medios y marginales.
Entonces, observamos eso sí que el comportamiento del ingreso medio y el ingreso marginal sí está respondiendo precisamente a una empresa de competencia imperfecta, o sea que es descendente de izquierda a derecha. En este caso estábamos claros que estábamos hablando de una empresa monopólica. Entonces sí se manifiesta tal cual es, y que las curvas de costo medio que está en azul y la de costo marginal que está en verde pues también tienen las mismas tendencias que ya conocíamos cuando se hizo el análisis de una empresa en competencia perfecta. Entonces, en costos no hay mayor diferencia. En ingresos sí hay diferencia. ¿Se recuerdan que en competencia perfecta los ingresos medios y marginales van en una sola línea prácticamente, que es horizontal y que se extiende al infinito? Aquí no. Aquí nace de un precio relativamente alto, ya que es lo que quiere vender el productor, pero solo puede vender una mínima cantidad producida. Y si quiere vender más, o sea, producir más para vender más, tiene que reducir el precio. Ese es el castigo, por así decirlo, que tiene el productor que opera en este tipo de empresa y de mercado, que tiene que reducir precio para captar más clientela. Bueno, entonces, como ahí cuesta un poco verlo desde el punto de vista del ploteo, que los puntos nos quedan muy, muy tenues, aquí ya está representada las curvas tal como deben de quedar. Finalmente, aquí está costos, ingresos medios y marginales. Esta es la curva, aunque sea una recta, le llamamos curva del ingreso medio. Aquí está su representación. La curva del ingreso marginal, aquí va su representación. ¿Ya? Aquí dice, hasta está la fórmula de incremento de ingreso total sobre incremento de nivel de producción, es el ingreso marginal. La curva del costo medio, aquí está la celeste. ¿Cómo se obtiene? Costo total dividido en nivel de producción, es el costo medio. Puede estar así o puede estar aquí identificada en cada curva. Y la del el costo marginal, que va acá. Entonces, estos son, digamos, los instrumentos que ustedes ya conocen. Con la única diferencia es que se observa que estas tendencias, y lo vuelvo a repetir, que la del ingreso medio y el ingreso marginal es totalmente diferente a la que vemos en una empresa que opera en competencia perfecta. Esa es la única diferencia. Ahora, ¿cómo determinamos el nivel de máximo beneficio o el de más ventajoso? El que llamamos NOE, nivel óptimo económico. Lo vamos a identificar cuando la curva del costo marginal se iguala o corta de abajo hacia arriba a la curva del ingreso marginal. O sea, es una relación de variables marginales. Costo marginal con ingreso marginal. Donde se cruzan, donde se cortan, donde se intersecan. Es el punto que nos va a dar la clave para que a partir de ahí tracemos una perpendicular hacia el eje de las abscisas, que es donde estamos midiendo los niveles de producción. Entonces aquí ya podemos indicar, de acuerdo a la escala, a qué nivel de producción se manifiesta precisamente ese nivel de máxima ganancia. Entonces aquí se hizo una apreciación de la diferencia del espacio para establecer que el nivel de producción es 5.4 unidades. Repito que esto puede estar representando a millones de unidades, pero lo ponemos de la manera más simple, 5.4 unidades, el nivel donde maximiza el empresario
su utilidad o ganancia, el nivel óptimo económico. Entonces ya tenemos un dato, el dato principal para poder después comenzar a leer la demás información que se nos está requiriendo. Se nos está pidiendo que a este nivel de producción, ¿cuál es el ingreso medio o promedio o el precio al cual vende el empresario? Para saberlo, entonces, de este punto del cruce, vamos a subir esa misma línea, esa misma vertical, hasta donde corte a la curva del ingreso medio, la que representa el precio y que representa además, según lo que ya hemos dicho, a la demanda del empresario, o sea, la demanda de mercado, en otras palabras. En este punto, como ahí no sabemos cuánto es, tenemos que dirigirnos hacia el eje de las ordenadas para leer en esta escala de valores donde tenemos los ingresos y los costos representados, a cuánto asciende ese precio de mercado, ese ingreso medio. Y de acuerdo a la escala, asumimos que aquí es 11. O sea, no es 10, ¿verdad? Tampoco es 15. Pero por el espacio que está tomando de esta escala, asumimos que es 11. Quiere decir que el precio de venta o el ingreso medio de este producto, de este productor, es 11 quetzales. Entonces, vende a 11 y corta la producción cuando elabora, produce y vende 5.4 unidades o millones de unidades. Bueno, tenemos el ingreso medio, pero también queremos saber cuánto le cuesta producir, para después saber cuánto efectivamente está ganando por cada unidad producida y vendida. Entonces, vemos que esta línea que nos sirvió para establecer el nivel de producción, para establecer el precio, también corta a la curva del costo medio, que es la celeste, en este punto. Pero aquí no sabemos cuánto es. Tenemos que ir a obtener la referencia del lado donde estamos midiendo costos y estamos midiendo ingresos. Y aquí leemos, de acuerdo a la escala, que es 4.75. Quiere decir que el empresario vende a 11 y que cada unidad que vende a ese precio le está costando 4.75. El diferencial es el beneficio. O sea, 11 menos 4.75. Esta franja de acá representa su beneficio medio o en promedio. ¿Cómo lo podemos obtener? Desde el punto de vista aritmético, restando al ingreso medio el costo medio. Entonces a 11 le quitamos 4.75, nos va a dejar 6.25, porque 6.25 más 4.75 da 11. Esa es una cuestión matemática. Pero también nos preguntan el costo marginal y el ingreso marginal en este punto, ¿cuánto es? O sea, en el nivel óptimo económico, ¿en cuánto estaba el costo marginal y el ingreso marginal? En ese caso, los dos tienen el mismo valor, porque es el punto de intersección, el punto donde los dos valen lo mismo. Entonces, para saber, de igual manera, nos vamos con una perpendicular hacia el eje de las ordenadas y leemos que ese punto se manifestó cuando el ingreso marginal y el costo marginal era de 5 quetzales. Entonces ya con esos datos, más que suficiente, vamos a contestar lo que nos pidieron. El nivel óptimo económico, el nivel de producción, 5.4 unidades. El ingreso medio,
o precio, 11. El costo medio, 4.75. El beneficio medio, aquí lo podemos hacer, restar 11 menos 4.75. 6.25. El ingreso total. Se producen 5.4 unidades que se venden a 11 cada una. Quiere decir que el ingreso total es 59.4 quetzales. 59.4 puede ser millones, ¿verdad? ¿Cuál es el costo total? De producir 5.4 unidades por 4.75 que cuesta cada una de ellas su producción, pues gastamos 25.65 por el pago de los factores de la producción. ¿Cuánto gana la empresa cuando vende este volumen, este nivel, esta cantidad de unidades producidas? 5.4 por 6.25, que es lo que proporciona de ganancia cada unidad, pues nos da 33.75. Otra forma de hacerlo o corroborarlo será al ingreso total restarle el costo total y tendrá que dar exactamente esta cantidad. O sea, hay varias vías para llegar al mismo resultado. Y eso ya lo saben ustedes de acuerdo a aquellos conceptos que manejamos desde que estábamos analizando la competencia perfecta. Y luego, ¿cuál es el ingreso marginal y cuál es el costo marginal? Como ya sabemos que fue donde se dio el cruce, en el punto exacto de la intersección, y ya lo leímos en la gráfica, pues solo agregamos aquí que es 5 quetzales, el ingreso marginal, que es equivalente al costo marginal de 5. ¿Ya? Donde uno anula prácticamente al otro porque tiene el mismo valor. Bueno, probablemente una pregunta que les va a quedar a ustedes que les inquieta más que todo, no es que les vaya a quedar, pero les puede estar inquietando, es si se puede saber cuál es el nivel de producción que minimiza el costo. O sea, el que ya conocemos como NOT, el nivel óptimo técnico o de mínimo costo. ¿Se puede conocer? Sí. La respuesta es sí. Veamos la gráfica. ¿Qué nos dice cuál es la forma para poder establecer el nivel óptimo técnico o de mínimo costo? Lo sabemos también por default, le digo yo, porque ya es una forma básica, fundamental, la forma de establecerlo. Así como sabemos cómo establecer el nivel óptimo económico más ventajoso, también sabemos cómo establecer el nivel óptimo técnico o de mínimo costo. ¿Y cuál es esa fórmula o cuál es esa forma? Cuando la curva del costo marginal corta a la curva del costo medio. Es una relación de costos. Entonces aquí en la gráfica, si quisiéramos leer en qué nivel de producción se da esa situación de mínimo costo, pues tendríamos simplemente que establecer aquí este cruce, ¿verdad? Que estaría en este punto que señala el cursor, pero lo estén viendo ustedes, que la curva de la línea que va punteada verde con la línea continua celeste. Entonces de ahí tendríamos que trazar una perpendicular hacia acá y leer cuál es ese nivel de producción que minimiza el costo de cada unidad producida a ese nivel de producción. Y de ahí obtener los demás datos. A cuánto tendría que vender, cuál es el costo medio, cuál es el costo marginal, cuál es el ingreso marginal, etc. Pero aquí está lo que les acabo de decir. Como se sabe, se determina cuando el costo marginal es igual al costo medio. O sea, el nivel óptimo técnico o mínimo costo será cuando se dé la igualdad del costo medio con el costo marginal. No obstante, es el pero que les estoy diciendo yo, pero como la empresa monopólica
o cualquiera de las que operan en un mercado de competencia imperfecta. Son fijadoras de precio. No constituye necesariamente una prioridad a considerar. Y fundamentalmente el monopolio es quien menos va a considerar eso. ¿Es una irracionalidad? Sí, es una irracionalidad. Pero puede manifestarse irracionalidad en este tipo de empresas, por no decir tipo de empresarios, que lo que quieren es maximizar la ganancia a costa de, pues, sacrificar al consumidor, ¿verdad? Puede ser por falta de ética, por falta de conciencia social, lo que ustedes quieran llamarle, pero puede darse. En consecuencia, habrán casos en que la empresa suspenderá la producción hasta donde maximice el beneficio. O sea, lo que vimos ahorita, suspende ahí, sin considerar como prioridad minimizar el costo. Muchas veces, este nivel óptimo técnico en un monopolio está después de el nivel óptimo económico. No como en el caso de la competencia perfecta, que siempre la encontramos a la izquierda, porque el productor puede cortar aquí la producción, sin embargo, como quiere ganar más, aunque sea un poquito más, extiende la producción hasta el punto en el cual él recupera, por decirlo de alguna manera, un beneficio extraordinario. El beneficio aquel que hablamos del supernormal, ¿verdad? Eso se da en competencia perfecta, lo puede hacer. Pero lo puede hacer, pero porque el mercado lo está permitiendo, pero no más allá. ¿Ah? Porque están las fuerzas de oferta y demanda que están presionando, por así decirlo, para que el precio de venta universal sea igual para todos. Y de alguna manera beneficie también a los consumidores. Pero en competencia imperfecta no. El empresario es el fijador de precio y él va a fijar el precio en el momento o al punto en el cual él maximice la utilidad, aún a costa de sacrificar costo en factores de la producción. Esta es una irracionalidad, es un uso antieconómico de los factores de la producción. Sí, pero a este productor no le interesa eso. Le interesa la utilidad o ganancia. Por eso se dice aquí que esto representa pérdida del bienestar de la sociedad. Sí, pérdida de bienestar porque la sociedad, o sea, sus consumidores podrían estar adquiriendo el producto a un precio más bajo porque se lo podría permitir sus costos de producción, pero él no está pensando en eso. Está pensando en maximizar su utilidad y entonces sacrifica el uso, el costo de los factores de la producción a cambio de ganar más, vendiendo más caro. Entonces, por eso en este análisis, usualmente no nos preocupa mucho establecer ese nivel óptimo técnico. Más nos vamos por el establecimiento del nivel óptimo económico o más ventajoso porque al final de cuentas es el criterio que usualmente manejan o administran o deciden los empresarios que están dentro de este tipo de mercado. Pero particularmente en el monopolio, es donde se manifiesta más. Porque tiene la ventaja que no hay ningún ente regulador. Ahí no participa, no interviene el gobierno, nadie. Él decide qué hacer, cómo usar sus recursos, etc. Entonces, es nada más como una reflexión, ¿no? No es que, digamos, sea una ley, pero que sí es conveniente saberlo, que eventualmente puede actuar así un empresario y aprovecharse, como decimos usualmente, de la ocasión, ¿verdad? Bueno, entonces, como ya hablé demasiado, ahora a ustedes les toca hacer un ejercicio. Se les pide hacer exactamente lo mismo. Aquí está el requerimiento. Entonces tienen que elaborar con los instrumentos de análisis más específicos
O sea, no estamos pidiendo los generales, aunque si alguien lo quiere hacer, pues lo puede hacer, pero con los más específicos, asignar el nombre a cada línea o curva, y luego de tener la gráfica, responder estas mismas preguntas. El nivel de producción, el ingreso medio, el costo medio, el beneficio medio, el ingreso total, costo total, etc. ¿Cuál es la información para poder trabajar? Esa. No es mucho, ¿eh? Realmente es un ejercicio que ustedes lo pueden realizar vamos a ver, tenemos 20 minutos de tiempo. Entonces, no sé si hay alguna duda antes de que les comencemos a contar el tiempo de respuesta. Y si no hay, pues comenzar a trabajar. Disculpe. Sí, dígame. Siempre hay que hacer la tabla con lo de los incrementos. Ah, claro, sí, hay que trabajarlo completo. La tabla general con las columnas auxiliares. Sí. Okay. Exacto, porque eso le facilita precisamente poder después hacer las gráficas, ¿verdad? Muchas gracias, Nick. Sí, recuerden que al final lo que hay que hacer es de la gráfica obtener los datos que se están solicitando. Pero para llegar a la gráfica primero hay que trabajar la parte aritmética. O sea, crear las columnas de ingreso medio, de ingreso marginal, costo medio y costo marginal. Pero para esas 4 columnas hay que trabajar previamente el par de columnas que corresponden a las auxiliares, ¿verdad? De incrementos en costos, incrementos en ingresos y la de incremento en nivel de producción para poderlo obtener. Entonces, esas son, digamos, las auxiliares que se requieren para tener las 4 columnas con datos que se trasladan y se convierten en 4 curvas en la gráfica. Por otro lado, repito, para los que no hubiesen estado al principio de la clase de hoy, que la fecha del examen final de microeconomía es el miércoles 18 de noviembre. Recuerden que ahí no hay extraordinario ni nada, pues, más bien este año ya no ha habido extraordinarios, ¿verdad? Sí que tienen que estar preparados para ese día y a las 7 de la noche. No sé cuánto tiempo va a tener de plazo el examen, pero eso ya nos lo estarán confirmando más adelante. La fecha está correcta, aprobada, 18 de noviembre, día miércoles, a las 7 de la noche. Es para todos, para todas las secciones. Bien, estamos aquí durante los próximos 20 minutos. Vamos a esperar. Si hubiese alguna duda, nos la consultan. Y si no, les hablamos exactamente en los ahorita ya no son 20, son 19.